El agua, fuente de vida para quienes habitamos el planeta Tierra. Sin ella, la vida tal como la conocemos no existiría. Presente mayoritariamente en forma líquida, pero pudiendo hallársela en forma sólida y gaseosa, denominada hielo y vapor, respectivamente. Fundamento único y sustancial para todos, si no la gran mayoría, de las actividades y productos que usamos. Nuestro cuerpo es entre el 60 y el 70% de agua, y algunas de sus partes, como el cerebro, la sangre y los pulmones, poseen entre un 70 y un 90% de agua, y es el elemento primario que se busca en planetas solares y extrasolares para permitir su futura colonización. Este compuesto químico natural del cual tanto dependemos fue analizado, estudiado e investigado por científicos a lo largo del tiempo, y se supone que ya conocemos todo de él. Pero, ¿eso es cierto? ¿O que al ser, al igual que el oxígeno, un elemento vital para la vida humana, aún esconde secretos indescifrables que aparecen en determinadas circunstancias, para asombro de todos, incluso de los propios ortodoxos, que los siguen negando? La memoria del agua, pruebas y teorías. Jacques Benveniste, Masaru Emoto y Luc Montagnier. Esto es Contacto con la Ciencia, programas de divulgación, todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. El experimento fue singular como pocos. El científico francés Jacques Benveniste proyectó sobre una superficie de agua la imagen luminosa y electromagnética del curare, un veneno mortal de necesidad. No hubo contacto físico de ningún tipo entre ambas sustancias, sin embargo, dio de beber aquel agua a las ratas de su laboratorio. Murieron por asfixia y paro cardíaco como hubieran muerto de haber ingerido curare, pero solo bebieron agua. A partir de ese momento, Benveniste propuso que el agua tiene memoria. El agua recibe, memoriza y transmite vibraciones electromagnéticas. Esta idea, en absoluto admitida por la ciencia oficial, fue demostrada experimentalmente por el científico francés Jacques Benveniste. Gracias a la experimentación demostró que cada molécula de agua es, al poseer polo negativo y positivo, un pequeño imán que tiene la capacidad de adherirse a otras formando grupos. Estas estructuras, muy delicadas y sensibles a las influencias vibratorias, almacenan un registro al que nuestro protagonista de hoy llamó memoria del agua. La capacidad del agua para ser afectada por las vibraciones está estrechamente relacionada con la homeopatía, una terapia alternativa basada en el principio de que una sustancia incluso diluida hasta desaparecer no pierde sus propiedades curativas. Cuando se ingiere un remedio homeopático, el cuerpo asume las propiedades originales del producto y el paciente responde como si se tratara de la sustancia empleada para preparar el remedio. En 1988, este fenómeno fue demostrado por Benveniste y su equipo bajo condiciones estrictamente controladas, como posteriormente contrastaron investigadores de 5 universidades diferentes. Sus experimentos demostraron la eficacia de la homeopatía, un hecho que, aunque comprobado, no ha podido todavía explicarse. Para Benveniste, las propiedades curativas de las terapias naturales residen precisamente en la memoria del agua. El 30 de junio de 1988, la conocida revista científica Nature publicó un artículo firmado por 13 estudiosos de diversas nacionalidades, en el cual se confirmaba el principio básico de la homeopatía, que las sustancias diluidas en dosis infinitesimales presentan acción terapéutica. Esto significa que el agua tiene memoria y que cualquier sustancia que entre en contacto con ella dejará una especie de señal que modificará el campo electromagnético de algunas moléculas de agua. Todo acabó complicándose un mes después cuando el director de Nature, John Maddox, publicó un nuevo artículo bajo la condición de que un equipo independiente compuesto por él y 2 investigadores de supuestos fraudes insólitos como Walter Stewart y el conocido mago James Randi presenciaran la repetición de los experimentos. Los resultados, lógicamente, ya no fueron tan favorables. El apaño de Maddox marginó al investigador francés, quien además tuvo que escuchar graves acusaciones. Una de ellas apuntaba a Boiron, una empresa homeopática gala que presuntamente habría financiado los estudios de Benveniste. Las sospechas desataron un grave escándalo científico que acabó con la clausura del laboratorio de inmunofarmacología de Benveniste. No obstante, prosiguió con sus investigaciones como director de una entidad privada, el Laboratorio de Biología Digital en Clamart.
Francia. Antes de fallecer, afirmó que sus últimos descubrimientos se demostraron que la memoria del agua podría ser transmitido incluso por Internet, mediante el correo electrónico. En una conferencia en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, Benveniste aseguró que los efectos específicos de las moléculas activas biológicamente pueden ser grabadas y digitalizadas mediante una tarjeta de sonido de una computadora. Después, pulsando una tecla, estas señales pueden enviarse por todo el planeta gracias a Internet, activándose sus cualidades al reproducir las grabaciones. Sería algo parecido a escuchar música, decía. Oímos un sonido y experimentamos emociones. Como ejemplo, el investigador francés habla de la adrenalina producida durante un ataque de ira. Sus moléculas provocan una cadena de sucesos biológicos que hacen que los vasos sanguíneos se contraigan. Los biólogos opinan que esta sustancia actúa como un transmisor molecular de señales, pero Benveniste pone una interrogante al asunto. ¿Cuál es la naturaleza de la señal y el mecanismo mediante el cual las moléculas de adrenalina seleccionan unos receptores y no otros? ¿Y por qué es tan rápido este proceso? En su opinión, si la causa de estos sucesos bioquímicos es fortuita, sus efectos tardarían más en concretarse. Basa su explicación en una analogía musical. Dos cuerdas en vibración con una frecuencia parecida producirán una pulsación, que aumentaría a medida que las dos frecuencias se acercan. Cuando se igualan, la pulsación desaparece. Un proceso similar a cuando los músicos afinan sus instrumentos. Trasladados estos conceptos al mundo de las moléculas compuestas de átomos que vibran continuamente, Benveniste descubrió que emiten pulsaciones audibles que pueden ser detectadas y grabadas y que son capaces tanto de transmitir esa información como de recibir otras similares. Así, la transmisión específica de un género molecular será captada por otro. A este hecho Benveniste le llama fenómeno de coincidencia de transmisión y recepción. En otras palabras, las moléculas emiten una serie de sonidos que en sí mismos provocan unas consecuencias biológicas con propiedades curativas. Benveniste aseguraba que ya había comprobado cómo estos sonidos enviados por Internet provocaban una serie de consecuencias biológicas. En opinión del científico francés, sus hallazgos podrían revolucionar el futuro de la homeopatía. La señal molecular del agua, una vez establecido su origen electromagnético, podrá ser enumerable, graduable, modificable, transmitible a distancia y reproducible hasta el infinito. Estos resultados revolucionarán la biología y la medicina hasta el punto de que comprendamos la influencia de los campos electromagnéticos sobre la materia viva. Pero la memoria del agua también nos muestra cómo nuestras propias intenciones podrían alterar el mundo material. Y esto ha sido demostrado por el Dr. Masaru Emoto. Este investigador japonés, a través de experimentos, demostró también, al igual que Benveniste, que los pensamientos y emociones humanas, incluso el sonido, pueden alterar dramáticamente la estructura molecular del agua o en la que ésta cristaliza. Durante la década de los 90, Emoto realizó una serie de experimentos para observar el efecto físico de las palabras, oraciones, música y ambiente en la estructura cristalina del agua. Tomó muestras de agua de varias fuentes, congeló unas pocas gotas para que pudieran formar estructuras cristalinas, las examinó bajo un microscopio de campo oscuro y las fotografió. De las imágenes que obtuvo llegó la confirmación a su sorprendente hipótesis. Las muestras de agua corriente de grandes urbes presentaban una estructura de cristalización muy tosca, mientras que muestras de agua de manantiales ofrecían cristales de una gran belleza. Comprobó que el efecto de las emociones, las ideas, las palabras y la música sobre las moléculas del agua tenían consecuencia. La ciencia de cymatics o la cimática en el agua ilustraba que cuando las frecuencias de sonido se movían a través de un método particular, como el agua, el aire o la arena, alteraba directamente la estructura física de la materia. En uno de sus experimentos, tomó 2 frascos de agua, en uno de ellos puso una etiqueta con la palabra odio, en el otro frasco puso la palabra amor. Sorprendentemente, el agua etiquetada con odio se descompuso mucho antes de la que estaba etiquetada con amor, y al fotografiar sus cristales congelados, comprobó que los unos eran bellos y armónicos, y los otros irregulares y deformes. Las conclusiones a las que llegó son asombrosas y fascinantes. Este vital elemento tiene conciencia y es fuertemente influenciado por su entorno y por las vibraciones que recibe. Si nuestro cuerpo está compuesto por un 60% de agua, vale suponer que nuestra mente y nuestro estado de ánimo podemos influir en nuestra salud en general. Y si la superficie de la Tierra es también un 70% de agua, las vibraciones generales del ser humano quedan registradas e influyen en todo el planeta.
Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, dejó sorprendidos a muchos científicos cuando dijo que había descubierto que el agua tiene memoria y que se mantiene incluso después de muchas diluciones. Mientras que la Asociación Médica Británica insiste en que se dejen de financiar con dinero público los tratamientos homeopáticos y los detractores hablan de tonterías, un científico ganador del Premio Nobel de Medicina ha realizado un descubrimiento que puede asentar las bases científicas de la homeopatía. El profesor Luc Montagnier dejó sorprendidos a muchos compañeros de profesión cuando dijo que había descubierto que el agua tiene memoria y que se mantiene incluso después de muchas diluciones. Hasta ahora, científicos y médicos han sostenido que no había base científica para afirmar que las múltiples diluciones utilizadas en la homeopatía tuvieran propiedades terapéuticas, pero este punto de vista se basa en su falta de comprensión o una oposición ante la creciente popularidad de la homeopatía, que entra en competencia directa con la medicina convencional. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos hace ya un siglo. En palabras de Luc Montagnier, no puedo afirmar que la homeopatía tenga razón en todo. Lo que sí puedo decir es que las ultradiluciones utilizadas en la homeopatía tienen efectos. Las ultradiluciones de algo no son nada, dijo. Son las estructuras del agua que imitan las moléculas originales, afirmaba. Uno de los fundamentos de la homeopatía es que la potencia de una sustancia se incrementa con una mayor dilución. Montagnier descubrió que las soluciones que contienen ADN de un virus o de bacterias emiten ondas de radio de baja frecuencia, y que tales ondas influyen en las moléculas de agua que se encuentran en su entorno, presentando entonces estructuras organizadas. Estas moléculas organizadas emiten ondas a su vez, y Montagnier ha encontrado que estas ondas se siguen emitiendo, incluso después de haberse diluido muchas veces. Quizás para nosotros, los no entendidos en la materia, esto no signifique nada, pero para un científico puede sugerir que sea la base científica de la homeopatía, tan vapuleada en los últimos tiempos y por lo que Jacques Benveniste murió sin que se reconozca su descubrimiento. En Gran Bretaña, por ejemplo, se estima que el mercado de la homeopatía, que es cubierta por el gobierno, crece en torno a un 20% anual. Más de 30 millones de personas en Europa utilizan la medicina homeopática. El príncipe Carlos de Inglaterra utiliza la homeopatía y el médico de la familia real inglesa siempre ha sido un médico homeópata, desde finales del 1800. La homeopatía también está ganando popularidad en Estados Unidos y es mucho más popular en otros lugares del mundo. En la India, por ejemplo, unas 130 millones de personas la utilizan. En Brasil, la homeopatía está reconocida como especialidad médica y unos 15.000 médicos están certificados como especialistas homeopáticos. Brian Josephson decía, las críticas en torno a la cantidad extremadamente pequeña de las moléculas de soluto presentes en la solución después de que han sido diluidas repetidamente no vienen al caso, ya que los defensores de los remedios homeopáticos atribuyen sus efectos no a las moléculas presentes en el agua, sino a las modificaciones de la estructura del agua, afirmaba. La segunda mitad del siglo XIX es la época de mayor apogeo de la homeopatía en Estados Unidos. En aquella época, los médicos difícilmente competían con ellos. En 1902, los médicos homeópatas obtuvieron 7 veces más ingresos que los alópatas y había unos 15.000 médicos homeópatas en Estados Unidos. Durante la epidemia de cólera de 1849, los homeópatas de Cincinnati, por ejemplo, llevaron un control de los enfermos, pudiéndose comprobar que solo el 3% de sus pacientes murieron, mientras que la medicina alopática registró peores datos, de 16 a 20 veces más. Muchas personas han elegido a la homeopatía como terapia en la historia, entre ellas varios presidentes de Estados Unidos y escritores como Emerson, Mark Twain, Goethe y George Bernard Shaw, por nombrar solo algunos. Luc Montagnier afirmó, lo que hemos encontrado es que el ADN produce cambios estructurales en el agua, que persisten en las ultradiluciones y que conducen a la producción de señales electromagnéticas en resonancia. Las señales de alta densidad provienen del ADN bacteriano y viral. Me han dicho algunas personas que han reproducido los resultados de Benveniste, pero que tienen miedo a publicarlos debido al error intelectual que ejercen ciertas personas que no lo entienden, afirmaba.
En el siglo XX, la Asociación Médica Americana, la AMA, admitió que la medicina homeopática estaba disminuyendo los ingresos de los médicos alopáticos. Gracias a la financiación por parte de asociaciones como la Fundación John D. Rockefeller y Carnegie, la AMA fue capaz de desacreditar la homeopatía y deshacerse de la competencia de la medicina natural y alternativa. Las 22 escuelas de medicina homeopática que existían en 1900 se redujeron a solo 2 en 1923. En 1950 ya no quedaba en Estados Unidos ningún centro de formación homeopática. Irónicamente, John D. Rockefeller, el padre de la actual medicina, creía firmemente en la homeopatía y se refirió a ella como un paso progresivo y agresivo de la medicina. Rockefeller vivió hasta los 99 años de edad, utilizando hasta los últimos años de su vida la medicina que intentó eliminar, la homeopatía. Montagnier concluye señalando, cuando se le preguntó si le preocupa adentrarse en la pseudociencia, y contesta: no, porque no es una pseudociencia, no es charlatanería, estos son fenómenos reales que merecen mayor estudio. Dana Ullman, homeópata, afirmaba que las declaraciones erróneas y la desinformación sobre la homeopatía son predecibles debido a que este sistema médico ofrece una amenaza viable y significativa a los intereses económicos de la medicina, y no digamos la filosofía y visión global de la biomedicina. La ignorancia de ciertos temas, aunque nos afecten directamente, como en este caso, nos impiden vislumbrar la solución a diversos problemas con los que debemos lidiar diariamente. Pero el conocimiento de tales eventos y efectos nos permiten ampliar el ámbito en los cuales debemos desenvolvernos con una mejor comprensión de lo que podemos o no hacer para concretarlos. De eso se trata, de ver más allá de los conceptos básicos encarpetados en una estructura antigua y fría que ya no resiste los cambios que se están produciendo en un mundo más convulsionado, que necesita soluciones a corto, ya no a largo plazo, para el futuro de la humanidad, a todas luces decadente en todo sentido. Conocer con más profundidad el comportamiento de ciertos factores infinitesimales y tan importantes para la vida, como el agua, tan vital para nosotros, nos ayudará de alguna manera a comprender y evolucionar nuestro ser para mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Lo positivo de este descubrimiento asombroso es que hay otros que lo siguen investigando y seriamente, confirmando de que es real y puede usarse. El claro ejemplo de ello es la reciente investigación del Instituto Aeroespacial de la Universidad de Stuttgart, en Alemania, respaldando con sus experimentos de que el agua tiene memoria, una afirmación que podría cambiar toda nuestra forma de ver el mundo. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete y comparte.